El sol se ponía sobre la colonia de New Haven, cuando las primeras explosiones sacudieron el suelo. Naranja y morado a la luz pintó el cielo, mientras las familias se sentaban a cenar en sus pequeñas casas. Los niños jugaban en las calles, mientras sus padres los llamaban para que entraran. Era una tarde tranquila, en un mundo tranquilo, lejos de la tierra y lejos de los problemas. New Haven albergaba a 12.0 personas. Habían venido aquí para construir una nueva vida. Entre las estrellas, cultivaban alimentos en la rica tierra y criaban a sus hijos bajo un sol extraterrestre. La colonia tenía 3 escuelas, 2 hospitales y un pequeño centro de seguridad en fuerza que jamás había disparado un solo tiro con Irán. Nadie esperaba violencia aquí. Nadie esperaba la guerra. Laura Bennett se quedó parada en la ventana de su oficina y observó a niños corriendo a casa. Ella era la administradora de la colonia, una mujer de 45 años, que había pasado toda su vida ayudando a la gente. Sonrió al ver a los jóvenes, riendo y jugando. Estos eran el futuro de la humanidad, pensaba a menudo. Estos brillantes y felices. Los niños un día se extenderían por toda la galaxia. Entonces, el cielo se volvió rojo. Laura vio primero los barcos. Bajaron entre las nubes, como oscuras aves rapaces, docenas de ellos, luego cientos. No eran naves humanas. Su diseño era extraño y alienígena, con ángulos agudos y superficies que parecían absorber la luz en lugar de reflejarlo. Había visto fotos de estas naves antes, en el ejército. Sesiones informativas. Pertenecían al dominio Vilaxi. Los Veloxi eran un insectoide especies que habían dominado gran parte de la galaxia durante miles de años. Parecían mantis gigantes, con antebrazos y fríos ojos negros. Nunca antes habían mostrado interés en los humanos. Consideraban que la humanidad era demasiado joven y débil para importar. Entonces, ¿por qué estaban aquí? Ahora, la respuesta llegó con fuego y truenos. La primera oleada de naves de ataque voló a baja altura sobre la colonia y liberó una lluvia de armas de energía. En edificios explotó. Los vehículos terrestres estallaron en llamas. La gente corrió gritando por ellas. Calles estaban llenas de gente, mientras el caos se extendía como una enfermedad. Laura agarró su comunicador de emergencia y envió una llamada de socorro a cualquiera que pudiera oír. Esta es la colonia de New Haven, llamando a todos los seres humanos. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Fuerza hostil desconocida. Cientos de naves. Están desembarcando tropas terrestres. Por favor, envíen ayuda de inmediato. Ella siguió transmitiendo incluso cuando la luz se apagó. Amy murió. Siguió transmitiendo incluso mientras oía los sonidos de la batalla, acercándose a su edificio. Siguió transmitiendo hasta que vio algo que le hizo congelar la sangre. En las venas los soldados de Vilaxi no mataban a todos. Eran selectivos. Se llevaban a los niños desde su ventana. Laura observó con horror cómo las tropas blindadas de Vilaxi se movían por las calles con terrible eficiencia. Ignoraron a los adultos que intentaron luchar contra ellos. Simplemente empujaron a los hombres y mujeres que se lanzaron al suelo. A mí no solo querían una cosa. Querían a los jóvenes. Una madre gritó, mientras 2 soldados le arrancaban a su hija de los brazos. Un padre se abalanzó sobre la extraterrestres y fue derribado como si no pesara nada. Los niños gritaron por sus padres, mientras los llevaban hacia los barcos de transporte que los esperaban. El sonido de sus voces aterrorizadas llenó el aire. Laura salió corriendo de su oficina a la calle. Tenía que hacer algo. Tenía que ayudar. De alguna manera, pero ¿qué podía hacer una mujer contra un ejército? Encontró a Megan Torres escondida detrás de un vehículo, volcado con un grupo de 19 personas. Iñosa Megan era maestra en la escuela de la colonia. Una joven
con un carácter amable en ojos y una voz suave. Ahora mismo, esos ojos estaban abiertos por el miedo. Pero la voz se mantuvo tranquila mientras mantenía a los niños callados. «Quédense abajo», dijo Megan. Ese susurró. «Quédate muy quieto. Viene ayuda». Laura se unió a ellos y ayudó a guiar a los niños hacia los búnkeres de emergencia, debajo del centro de la colonia. Se movieron a través de callejones y edificios en ruinas. Evitando las patrullas en 2 ocasiones tuvieron que quedarse congelados, mientras los soldados alienígenas pasaban a pocos metros de su escondite. Los niños estaban valientes. Se tomaron de las manos y se mordieron los labios para no gritar. Ellos llegaron al búnker justo cuando una patrulla de Vilaxi los vio. Laura empujó a los niños a través de la pesada puerta, mientras Megan intentó sellarlo. Pero fue demasiado lenta. Un soldado de Voxy la agarró y la arrastró lejos de la puerta. Laura la cerró de golpe desde adentro y escuchó a Megan gritar mientras se la llevaban dentro del búnker. Laura abrazó a los niños aterrorizados y les dijo que todo estaría bien. No. Oír sus propias palabras por encima de ellos. El ataque continuó durante 2 horas. Más en el Veloxi. Fue minucioso. Registraron cada edificio y cada escondite. Encontraron cientos de niños y los cargaron en sus naves de transporte. Cuando estuvieron satisfechos con su cosecha, regresaron a la órbita y saltaron a la oscuridad entre las estrellas. Dejaron atrás una colonia destruida. Dejaron atrás a padres afligidos que habían perdido a sus hijos. Dejaron atrás una herida que nunca sanaría por completo. A lo lejos, en una ruta de patrulla cerca de las colonias exteriores, el comandante Jake Morrison recibió la llamada de socorro, interrumpida. Su barco, el USS Retribution, estaba en un crucero pesado, diseñado para el combate serio. Parecía excesivo para un patrullaje silencioso. Ahora entendía por qué el mando lo había enviado allí. Escuchó a Laura Bennett 3 veces, la desesperada. Transmisión. Cada vez, las mismas palabras resonaban en su mente. Llevan a los niños. Morrison era un veterano con 15 años en la flota. Había luchado contra piratas y contrabandistas, e incluso contra algunas amenazas alienígenas menores. Había visto cosas terribles en su carrera, pero nada lo había preparado para esto. Nada. Lo había preparado para la idea de que un poder alienígena robara a sus hijos de sus hogares. Envió un informe de inmediato al comando de tierra y ponga rumbo a New Haven a máxima velocidad. En la tierra, la almirante Patricia Cole recibió el informe en su oficina del cuartel general de la flota. Tenía 60 años con cabello plateado y ojos que habían visto demasiada guerra. Cuando leyó los detalles tras el ataque, esos ojos se volvieron fríos y duros. Tomó su comunicador y pronunció 4 palabras que cambiarían la galaxia para siempre. Activa el protocolo 7 ANEI a través del espacio humano. Los barcos comenzaron a moverse, los soldados comenzaron a armarse, y un gigante dormido empezó a despertar de su tranquilo sueño. El Vilaxi había cometido un terrible error. Habían dañado a niños humanos, y ahora aprenderían lo que eso realmente significaba. La noticia se extendió por el espacio humano, como fuego en la hierba seca. En cuestión de horas, cada colonia, cada estación y cada nave sabían lo que había sucedido en New Haven. El Veloxi había atacado a un acuerdo pacífico. Habían robado niños humanos. Los habían tomado por razones desconocidas. La respuesta fue inmediato y abrumador. En la Tierra, los centros de reclutamiento, que normalmente veían aún un puñado de voluntarios cada semana, se vieron repentinamente inundados por miles de personas. Hombres y mujeres jóvenes hicieron fila alrededor de la cuadra para unirse a la flota. Veteranos que se habían retirado hace años
regresan para ofrecer sus servicios. Ingenieros, médicos, pilotos y soldados de todos los países. Un rincón del espacio humano quería ayudar. En Marte, los trabajadores de los astilleros orbitales abandonaron sus horarios regulares y comenzaron a trabajar turnos triples. Barcos que lo que se suponía que tardaría meses en construirse, ahora estaría terminado. En semanas nadie se quejó. Nadie pidió un pago extra. Simplemente trabajaron más duro que nunca. En colonias distantes, los capitanes de transporte civil ofrecieron sus embarcaciones para el servicio militar. Minería, las compañías ofrecieron sus barcos de carga. Las empresas de seguridad privada enviaron a su mejor equipo. La humanidad se estaba uniendo en un camino que no se había visto desde los días más oscuros de las antiguas guerras en la Tierra. La almirante Patricia Cole observó todo esto desde su oficina y sintió algo. No había sentido orgullo en mucho tiempo. En su gente le estaba mostrando a la galaxia lo que la humanidad realmente lo era. Estaban demostrando que cuando lastimas a un humano, lastimas a todos, pero el orgullo no salvaría a esos niños. La acción, sí, viajó a las cámaras del Consejo Galáctico en la estación neutral de Harmony. Primen, aquí era donde se encontraban las 23 especies de carenados espaciales. En la galaxia conocida, se reunieron para discutir asuntos de paz y guerra. Fue una enorme estructura construida con piedra blanca y cristal, diseñada para inspirar sentimientos de unidad y cooperación. Hoy en día, a presenciar algo muy diferente. El almirante Cole entró en el consejo en cámara, con su uniforme de gala. Todas las medallas que había ganado colgaban de su pecho. Sus botas resonaron contra el suelo de piedra, mientras se acercaba a la plataforma de conferencia. Alrededor ella, embajadores extraterrestres de una docena de especies diferentes observaban con curiosidad. Ojos reconoció a muchos de ellos, los Torvani, altos y delgados, con sus ojos plateados en piel y sabiduría ancestral. Los robustos Brennanox con sus 4 ojos y ruidosas voces. Los elegantes Silveri, que se comunicaban a través del canto, tanto como discurso. Y allí, sentado en una posición de honor, reservada para las especies más antiguas, estaba embajador Krelvos, del dominio Vilaxi. Sebios se parecía a todo Vilaxi. Su cuerpo estaba cubierto de placas de armadura verde oscuro. Sus antebrazos estaban cruzados. Su pecho. Sus ojos negros no mostraban emoción alguna, mientras observaba al almirante humano. Tomar su lugar. Vengo ante este consejo para denunciar un delito contra humanidad. Comenzó el almirante Cole. Su voz era tranquila y firme. Hace 3 días, las fuerzas del dominio Vilaxi atacaron nuestra colonia en New Haven. Mataron a nuestros GNT. Destruyeron nuestras casas en Treza y se llevaron a nuestros hijos. Un murmullo corrió a través de los embajadores reunidos. El representante de Svari cantó una nota de angustia. El Brennanox gruñó en sorpresa. Incluso el habitualmente tranquilo Torvani se removió en su asiento. Tenemos pruebas, continuó Cole. Tenemos grabaciones, tenemos sobrevivientes que presenció el ataque. No hay duda de lo que sucedió. El Viloxi llegó a nuestra colonia y robó a más de 2.0 de nuestros niños. El embajador Krelvos se levantó de su asiento. Su voz era fría y despectiva. El dominio Viloxi no reconocer esta acusación. No estamos obligados a dar explicaciones a una especie que ha existido desde hace un abrir y cerrar de ojos. Un ojo a la humanidad ha estado entre las estrellas durante apenas 2 siglos. El dominio ha gobernado durante 40.0 años. No tienes derecho a exigirnos nada. El almirante Cole no reaccionó a sus palabras. Simplemente se quedó allí, esperando a Ampara. Terminar. Además, Cabas continuó incluso si tal acción ocurriera, estaríamos en nuestro derecho. Las especies menores siempre han servido
a las mayores. Este es el orden natural de cosas. Los humanos deberían aceptar su lugar en la galaxia y estar agradecidos de que les permitamos existir. A la cámara quedó en silencio. Todos los embajadores esperaban a ver cómo respondería el humano. El anciano Sibeth, de la Torbani, se levantó lentamente. Tenía más de 800 años. Uno de los seres más antiguos del mundo. La galaxia conocida. Su voz tenía el peso de siglos. Cuando habló esto, es un asunto serio. La guerra entre especies solo trae sufrimiento. Insto a ambas partes para buscar una solución pacífica. Quizás los niños puedan ser devueltos por la vía diplomática. Quizás se puede ofrecer una compensación. La violencia solo conducirá a más violencia. Almirante Cole finalmente volvió a hablar. Su voz no había cambiado, pero algo en sus ojos se había oscurecido. Agradezco al anciano por su sabiduría, dijo, y estoy de acuerdo en que la paz siempre es preferible a la guerra, Ann. Por eso estoy aquí, Ann, por eso le estoy dando una oportunidad al dominio Vilaxi. Ella se giró para encarar a Krelos directamente. Tiene 72 horas estándar para regresar cada niño humano sacado de New Haven. Deben ser devueltos sanos y salvos. Deben ser ... regresaron con vida. Si esta condición no se cumple dentro del tiempo dado, la humanidad ... se considera en estado de guerra total con el dominio Voxy. Krellas emitió un sonido que podría haber ... y dos risas. Tus 800 pequeñas naves contra nuestras 15.0 en tu pequeña población. Contra nuestros billones no son más que insectos que fingen ser depredadores. En 72 horas, repitió el almirante Cole. Luego se dio la vuelta y salió de la cámara. El Consejo Galáctico estalló en el ruido detrás de ella. Los embajadores gritaban preguntas y preocupaciones. El anciano Sibeth pidió calma. Krelvos desestimó toda la situación como un fanfarrón insensato de una especie primitiva. Pero un embajador, un joven Brennanox llamado Graal, que había estudiado historia humana como pasatiempo, permaneció inmóvil en su asiento. Recordó haber leído sobre algo llamado Segunda Guerra Mundial. Recordó las historias de cómo los humanos habían luchado entre sí con armas de poder terrible. Recordó lo rápido que podían convertir toda su civilización en el propósito de destrucción. Miró el lugar vacío donde había estado el almirante Cole y sintió algo que nunca había sentido antes: miedo ante vuelta en su barco. El almirante Cole envió un mensaje a todo el mundo. Fue breve y sencillo. Prepárense para la guerra. En 72 horas comenzaron la cuenta regresiva. En astilleros a lo largo del espacio humano, los trabajadores se movió aún más rápido. En los centros de entrenamiento, los soldados practicaban día y noche. En los laboratorios, los científicos trabajaban en armas que habían sido diseñadas, pero nunca construidas, y en una investigación distante sobre Velaxi. En la estación, los niños robados esperaban en celdas frías y se preguntaban si alguien estaba viniendo a salvarlos. El tiempo corrían, la galaxia contenía la respiración. Y la humanidad se preparó para mostrar a todos lo que realmente significaba convertir a su enemigo en un enemigo. Species. La estación de investigación, Nexus Prime, estaba en órbita alrededor del Veloxisu, mundo natal. Parecía una joya oscura. Era una enorme estructura de metal y vidrio, hogar de algunas de las mentes científicas más brillantes del dominio. Durante décadas, habían estudiado los secretos del universo aquí. Ahora, estudiaban algo nuevo, niños humanos. El científico principal, Drexnow, caminó por el área de espera, con un bloc de datos en sus manos superiores. Sus manos inferiores estaban entrelazadas detrás de su espalda
en la postura tradicional de pensamiento profundo a su alrededor. Filas de celdas transparentes albergaban a los jóvenes humanos sacados de New Haven. Parecían tan pequeños y frágiles a través de las paredes de cristal. No parecían nada especial. Pero Drexanol sabía .m. El tejido neuronal humano era notablemente adaptable. Sus cerebros jóvenes podían reconfigurarse de maneras que otras especies solo podían soñar. Si pudiera desvelar los secretos del desarrollo humano, podría hacer avanzar a Boxy.c ciencia por siglos. Las posibilidades eran infinitas. En la celda número 47, una niña de 4 años llamada Lily Parker se sentó en un rincón y lloró. Quería que su Adrey. Quería su hogar, quería despertar de este terrible sueño y encontrarse a salvo en su propia cama. Pero cada vez que abría los ojos, todavía estaba allí, todavía sola, todavía asustada, en la celda contigua a la suya. Danny Marsh, de 12 años, apretó la mano contra la pared de cristal que los separaba. «Oye», dijo suavemente. «Oye, pequeña, ¿me oyes?» Lilis levantó la vista con los ojos rojos anojos. «Quiero a mi mami». «Ah, lo sé», dijo Danny. «Sé que lo haces. Pero tienes que ser valiente ahora mismo. ¿También puedes ser valiente por mí?» Lily sollozó y se sonó la nariz. C o en la manga. «Lo intentaré». «Eso es bueno. Eso es realmente bueno». Danny logró un pequeño sonríe. «¿Cómo te llamas?» «Lelish». «Qué nombre tan bonito». «Soy Danny Boy. A contarte una historia». «Bien. ¿Te gustaría?» Lily asintió lentamente. Danny empezó habló de los héroes de la Tierra. Le habló de los hombres y mujeres que exploró las estrellas y construyó colonias en mundos distantes. Le contó sobre los valientes soldados que protegieron a la humanidad del peligro. Le dijo que ahora mismo, en ese preciso momento, esos héroes venían a salvarlos. No sabía si esto era cierto, pero se negó a dejar que los niños más pequeños perdieran la esperanza. En la estación, otros niños hicieron lo que pudieron para consolarse unos a otros. Los mayores cuidaron a los más pequeños, compartieron comida y mantas, cantaron salmos y contaron chistes. Se tomaron de la mano a través de los huecos de las paredes de sus celdas y se prometieron mutuamente que todo estaría bien. El Veloxilos guardias los observaban con confusión. Esperaban que los humanos se desmoronaran rápidamente. Esperaban miedo, jaila, desesperación, para destruir sus espíritus. En cambio, los niños parecían fortalecerse con cada día que pasaba. Animaron mutuamente de una manera que Vilaxi no podía entender a lo lejos. En la superficie, en ruinas de New Haven, el comandante Jake Morrison lideró el equipo de rescate. Atravesó la colonia destruida. Los edificios aún humeaban. Las calles seguían cubiertas de humo. Escombros. Pero entre los restos había sobrevivientes. El sargento Chris Holloway los encontró en los búnkeres de emergencia. Casi 300 colonos consiguieron esconderse durante el ataque. Tenían hambre y miedo, pero estaban vivos, y entre ellos estaba Laura Bennett, el administrador de la colonia, que había salvado a 19 niños con la ayuda de una joven maestra. Morrison se arrodilló junto a Laura, mientras ella le contó todo lo que había visto. Su voz estaba cansada y rota, pero su memoria era clara. Describió las naves Vilaxi, sus tácticas, y la forma habían atacado específicamente a los niños. Querían a los jóvenes. Dijo solo a los jóvenes. Lo hicieron, no les importa el resto de nosotros. ¿Por qué?, preguntó Morrison. ¿Por qué querrían niños? Laura negó con la cabeza. No lo sé, pero sé a dónde los llevaron. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Megan Torres, la maestra que me ayudó a salvar a estos niños, fue capturada, pero escapó durante el caos del ataque. Escuchó a los soldados de Vilaxi.
Hablando Ann, mencionaron una estación llamada Nexus Prime en órbita, alrededor de su planeta natal. Esta era exactamente la inteligencia Morrison lo necesitaba. Envió un informe inmediato al almirante Cole y comenzó a preparar a su equipo para un reconocimiento misión. Sus órdenes eran claras: entrar al espacio Vilaxi, confirmar la ubicación de los niños e informarles. No intervengan, a menos que sea absolutamente necesario. A la teniente Katie Chun pilotaría su pequeña lanzadera furtiva. Era la mejor piloto de la flota. Una mujer que podían volar a través de un campo de asteroides con los ojos vendados. El especialista Ryan Drake se encargaría de guerra electrónica y piratería. Podría acceder a cualquier sistema informático de la galaxia conocida con el tiempo suficiente. El equipo incluía a otros 6 especialistas, cada uno elegido por sus habilidades particulares. Eran los mejores de los mejores, cuidadosamente seleccionados para la misión más importante de sus vidas. Antes de partir, Morrison visitó a Megan Torres en la carpa médica. Había resultado herida durante su escape, pero el médico le dijo que recuperarse completamente. Tenía la cara magullada y el brazo en cabestrillo, pero sus ojos fueron claros y decididos. Encuéntrenlos, dijo. Encuentren a esos niños y tráiganlos. Lo haré, prometió Morrison. Lo juro. Llegó el plazo de 72 horas y se fue. El Vilaxi no envió respuesta. No regresaron niños. Alto Supervisor Crite creía que la humanidad estaba fanfarroneando. Creía que ninguna especie sería tan insensato desafiar el poder del dominio. El almirante Cole apareció ante las cámaras una última vez. Su rostro estaba tranquilo, su voz firme, pero sus palabras llegaron el peso de 1000 años de historia humana. La fecha límite ha pasado. El Veloxi ha tomado su decisión. Y ahora, la humanidad tomará la nuestra. A partir de esto de ahora en adelante, estamos en guerra. No nos detendremos hasta que todos los niños sean devueltos a salvo a sus familias. No descansaremos hasta que se haga justicia. Y nosotros no mostraremos misericordia a quienes dañan a nuestros jóvenes. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. La humanidad cumple sus promesas. La transmisión terminó en el espacio humano. Millones de personas la vieron en silencio. Luego volvieron al trabajo. Había una guerra que librar. Había niños que al ver. Y en una pequeña lanzadera furtiva que se dirige hacia territorio enemigo, el comandante Morrison y su equipo se prepararon para la misión que lo cambiaría todo. El alto Supervisor Crix se encontraba en la cubierta de mando de su nave insignia y observaba. Llegan informes de los mundos fronterizos. Esperaba ver naves humanas en retirada. Esperaba ver sus pequeñas flotas dispersas por el poder del dominio. En cambio, vio algo. Eso no tenía ningún sentido. Los humanos estaban atacando, y había muchos de ellos, de los que debería haber. Esto es imposible, dijo para ayudarlo. Nuestra inteligencia reportó solo 800 buques humanos. ¿De dónde salieron todos estos buques? Su ayudante verificó los datos en arroyos con manos temblorosas. Supervisor, detectamos más de 3000 naves humanas. Acercan al sistema Tisac y aparecen más cada hora. Crixtol sintió algo frío. Se instaló en su estómago. Por primera vez en su larga vida, él se preguntó si había cometido un terrible error. La verdad era simple, pero devastadora. La humanidad se había estado preparando para la guerra galáctica. Desde el día en que conocieron la vida extraterrestre, habían esperado paz. Habían trabajado por la paz, pero nunca habían dejado de prepararse para lo peor. En astilleros ocultos enterrados dentro de campos de asteroides y escondidos en sistemas estelares remotos, habían construido una flota secreta. Naves diseñadas para uno solo, con ese propósito. Naves que nunca se usarían, a menos que la humanidad se enfrentara a una verdadera amenaza. Su supervivencia. Ahora,
Esos barcos salieron de su escondite, emergieron de la oscuridad entre estrellas como fantasmas que se solidifican. Cruceros, destructores y portaaviones, todos pintados de negro, y armados con armas que nunca habían sido probadas en combate real. Miles de ellos, y cada día se completaban más. La almirante Patricia Cole se encontraba en el puente de su buque insignia, el USS Nemesis. Era el barco más grande que la humanidad había tenido en jamás construida, de más de 2 kilómetros de largo y repleta de armas. A su alrededor se extendía una flota de 3.0 buques. Y esto fue solo la primera oleada. Todos los barcos informan listo, anunció su oficial de comunicaciones. Entonces, comencemos, dijo Cole, en rumbo a Tesax Prime. La batalla de Tesax Prime se convertiría en una leyenda en la historia galáctica. La guarnición de Veloxi contaba con 200 naves, más que suficiente para defenderse de cualquier ataque. Normal, habían mantenido esta frontera durante siglos, sin un desafío serio. Esperaban que se acercara la flota humana de 150. Los barcos eran presa fácil. Estaban equivocados. Los barcos humanos luchaban de forma diferente que cualquier especie a la que Vilaxi se había enfrentado antes. No formaban líneas ordenadas y intercambiaron disparos a larga distancia. No se retiraron cuando recibieron daño. Se lanzó directamente al corazón de la formación enemiga con una ferocidad que rozaba la locura. El primer humano. Los cruceros se estrellaron contra la línea defensiva de Viloxi, como lobos, ovejas en sus armas. Disparaban en todas direcciones, destrozando las naves enemigas con precisión quirúrgica. Cuando un humano en el buque sufrió daños críticos, su tripulación no abandonó el barco. Apuntaron Sasnave moribunda, se dirigió al enemigo más cercano y lo embistió a toda velocidad. El Velox y el comandante pidió refuerzos. No llegó ninguno. Los equipos de ataque humanos ya habían cortado las líneas de comunicación en los mundos interiores. Tesax Prime estaba solo. 4 horas después de que comenzara la batalla, eran terminado. A la guarnición de Veloxi había sido completamente destruida. Pérdidas humanas. Totalizaron 11 barcos. 11 barcos contra 200. Fue una victoria tan completa que el Consejo Galáctico se negó a creer los primeros informes. Pero esto fue solo el pienso. Mientras la flota principal avanzaba por territorio Vilaxi, el comandante Morrison y su equipo de reconocimiento adentraron más en el espacio enemigo. Su lanzadera furtiva era casi invisible para sensores. Una sombra moviéndose en la oscuridad. La teniente Katie Chun guió a través de rutas de patrulla y puestos de defensa con la habilidad de un cirujano. Realizando una cirugía delicada, llegó al mundo natal de Vilaxi. Después de 6 días de un viaje cuidadoso, desde un lugar seguro a distancia, el especialista Ryan Drake escaneó las instalaciones orbitales hasta encontrarlo que buscaban. Nexus Prime, la estación de investigación, donde los niños estaban detenidos. Leo señales de vida humana, informó Drake a Miles de ellos. Están vivos, comandante. Morrison cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. No sabía que lo había estado reteniendo. Envíen las coordenadas al comando de la flota. Nuestra gente necesita saber exactamente dónde ataquen. En el mundo natal, el alto Supervisor Crix finalmente comprendió el verdadero peligro los que se enfrentó. Los humanos no solo estaban librando una guerra, estaban llevando a cabo una campaña de exterminio contra su ejército. Un sistema tras otro cayó ante su avance. Flota tras flota fue destruida. El poderoso dominio Volaxi, que había gobernado durante 40.0 años, estaba siendo destrozado por una especie que había estado entre las estrellas solo 2 siglos. Envió un mensaje a Nexus Prime, ordenando al científico Drexenol
que preparara a los niños humanos para el regreso. Era hora de negociar. Era hora de acabar con esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Ampara Drexonol se negó. Mi investigación es demasiado importante, respondió. Estoy al borde de un avance que beneficiará a todo el dominio. No cederé estos especímenes ahora. Esto no es una petición, gruñó Crickstall. Es una orden directa de tu alto supervisor. Y me niego a ello. Los niños han sido trasladados a un centro secundario. Ella Luna de Vexy 7 han. No los encontrarás, y cuando mi obra esté completa, me agradecerá mi dedicación. La comunicación terminó. Crick se quedó mirando la pantalla en blanco, con incredulidad. Su propio científico lo había desafiado. Su propia gente estaba destruyendo cualquier posibilidad de paz. En el Consejo Galáctico, el anciano Sibeth observó cómo se desarrollaba la guerra, con creciente horror. Había visto muchos conflictos en sus 800 años de vida. Había visto surgir y caer especies. Imperiasi desmoronan, y otros nuevos toman su lugar. Pero nunca había visto nada parecido en esto. Los humanos no luchaban como otras especies. No les importaba .gl honor o tácticas militares tradicionales. Solo les importaba alcanzar sus hijos. Aceptaron pérdidas que destruirían a cualquier otra especie. Siguieron avanzando sin importar cuántos murieran. Eran implacables, de una manera que desafiaba toda razón. Un Brennon Oxol embajador le preguntó al almirante Cole, a través de canales diplomáticos, por qué los humanos se negaron a negociar. ¿Por qué rechazaron cada oferta de alto el fuego? ¿Por qué parecían decididos a destruir todo el país en Vilaxi militar, en lugar de aceptar una solución pacífica? La respuesta de Cole fue transmitido a todos los mundos de la galaxia. Se llevaron a nuestros hijos. 4 palabras en eso fue todo. 4 palabras que lo explicaron todo. El Elder Sibeth lo entendió entonces, lo que Vilaxi había despertado. Los humanos no eran guerreros por naturaleza. Eran constructores, soñadores y exploradores. Pero cuando sus crías se vieron amenazadas, algo antiguo y terrible, Dispert, o punto dentro de ellos, algo que les había ayudado a sobrevivir a las edades de hielo y a los depredadores y guerras que mataron a millones. Algo que nunca se detendría, que nunca se rendiría, que nunca perdonaría. El Vilaxi había pinchado un G, gigante dormido. Y ahora, ese gigante estaba despierto y enojado. La flota humana rodearon el mundo natal de Veloxi dentro de las 3 semanas posteriores al inicio de la guerra. 15.000 millones los civiles de Velaxi miraron hacia un cielo lleno de naves de guerra alienígenas y supieron que su mundo pendía de un hilo y en algún lugar de una pequeña luna llamada Vexa 7. Los niños robados esperaban en sus celdas, sin saber que la salvación finalmente llegaría. La luna de Vexa 7 era un mundo frío y árido, cubierto de polvo gris y rocas afiladas. Aquí no había vida, excepto el personal de la instalación de investigación, oculta construida en las profundidades de su superficie, y los 2,000 niños humanos atrapados dentro. El comandante Jake Morrison estudió el diseño de las instalaciones. En su pantalla de datos, mientras su equipo se preparaba para el asalto, habían encontrado la base oculta hacía 3 días, escondida en un cráter, en el lado oscuro de la luna. Estaba fuertemente custodiado. Los sistemas de seguridad cubrían cada entrada, y según sus escáneres, Drexonol se estaba preparando para evacuar el niños a un lugar desconocido. No podían esperar a la flota principal. Si Drexenol escapó con los niños, puede que nunca los encuentren. Entramos ahora, le dijo Morrison a su equipo, en todo lo que tenemos. La teniente Katie Chan encendió los motores del transbordador en los cañones defensivos. Nos destrozarán antes de que lleguemos a la plataforma de aterrizaje. Entonces,
Nons a la plataforma de aterrizaje. Pasamos por los túneles de mantenimiento del lado norte. Ryan, ¿puedes desactivar sus sensores? ¿Suficiente para acercarnos? El especialista, Ryan Drake, se crujió los nudillos y sonrió. Dame 5 minutos y haré que todo su sistema de seguridad piense que somos una bandada de palomas espaciales. Lanzaron su asalto a medianoche. Hora local. Los transbordadores zumbaron sobre la superficie lunar a la altura de las copas de los árboles, esquivando formaciones rocosas y paredes de cráteres. Las manos de Shen se movían por los controles a una velocidad imposible, mientras los abrí paso a través de huecos que parecían demasiado estrechos para pasar. Detrás de ellos, los artilleros Vilaxi, confundidos, dispararon contra los fantasmas de los sensores que solo existían en sus computadoras. La lanzadera se estrelló contra la delgada pared de un túnel de mantenimiento y patinó hasta detenerse en medio de una lluvia de chispas. Morrison se movía antes de que la polvareda se instaló. Con el arma lista, su equipo lo seguía de cerca. Detrás de 8 humanos. C o Intra, unas instalaciones enteras de soldados de Vilaxi. Los primeros guardias con los que se toparon nunca los vieron venir en Morrison y su equipo se movieron como sombras por los pasillos de metal, derribando enemigos con precisión rápida y silenciosa. Se habían entrenado durante años para misiones como esta. Se habían preparado exactamente para este tipo de situación imposible. Pero el Vilaxi tenía números en sus lados. Las alarmas comenzaron a sonar cuando el sistema de seguridad se recuperó de Drake en hackeo. Los soldados inundaron los pasillos desde todas las direcciones. Lo que había una infiltración silenciosa se convirtió en una batalla continua. La cabo Amy Shaw tomó un rayo de plasma en el hombro, pero siguió disparando con el otro brazo. El soldado Nick Coleman se arrojó sobre una granada para proteger a sus compañeros, salvando 3 vidas con su sacrificio. Pagaron por cada metro de avance con sangre y dolor, pero no se detuvieron. Podrían no paraba. Los niños dependían de ellos. Ann Morrison abrió la puerta de una patada en el área de espera principal y se encontró cara a cara con Danny Marsh. Él, un niño de 12 años, estaba parado en la puerta de su celda, que de alguna manera había logrado desbloquear usando un trozo de alambre y 3 horas de trabajo paciente. A su alrededor, otros niños salían de sus celdas. Habían oído la pelea. Sabían que alguien venía por ellos. ¿Estás aquí para rescatarnos?, preguntó Danny a Morrison. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. Sí, hijo, te llevamos a casa. Un cuerpo pequeño. Ese estrelló contra la pierna de Morrison. Miró hacia abajo y vio a Lilith Parker, la niña de 4 años, abrazándola a su alrededor y negándose a soltarlo. Sabía que vendrías, dijo. Danny, dijiste que los héroes vendrían, y así fue. Morrison sintió que sus ojos ardían de lágrimas. Él nunca los dejaría caer. Saquémoslos a todos de aquí. Reunieron a los niños y comenzaron a moverse hacia el punto de extracción. Shen había traído ella lanzadera a un hangar secundario. En el lado este de la instalación simplemente tenían que llegar antes de que Drexonal sellara los desintegradores. Casi lo lograron. El científico Vilaxi apareció frente a ellos con un escuadrón de guardias fuertemente armados. Los ojos negros de Drexonal no mostraban emoción mientras levantaba un arma y la apuntaba a la multitud de niños humanos. Ustedes no. Aceptaré mis especímenes, dijo. He trabajado demasiado. Me he sacrificado, demasiado. Estas criaturas me pertenecen ahora. Morrison se puso delante de los niños, protegiéndolos con su propio cuerpo. Esos no son especímenes. Son hijos. Y nunca volverás a tocarlos. Entonces, morirás con ellos. Un soloce oyó un disparo. Drexen se tambaleó, con un agujero humeante en el pecho. Detrás de él, Katie Chun estaba de pie, en una puerta abierta,
con un rifle de francotirador apoyado en el hombro. Los guardias de Bilaxi se giraron hacia ella, y en ese momento de distracción fue todo lo que necesitó el equipo de Morrison. Abrieron fuego con todo lo que les quedaba. 30 segundos después, todo había terminado. Drexnol yacía muerto en el suelo. Sus guardias se rindió o se unió a él en la muerte, y el camino hacia la lanzadera estaba despejado. A Morrison cargó a Lillis Parker en brazos mientras corrían hacia el hangar. La niña enterró la cara en su cuello y a no mires atrás. Sobre Vesho Sechi, la flota humana principal llegó en un resplandor de luz. El almirante Cole había traído 3.0 barcos para garantizar que nada interfiriera con el rescate. Los defensores de Bilaxi se dispersaron ante ellos, como hojas ante una tormenta. Nadie impediría que los niños regresaran a casa. El transbordador rompió la atmósfera, justo cuando los primeros portadores humanos entraron en órbita. Morrison envió un solo mensaje a el buque insignia en paquete asegurado. En el puente del USS Nemesis, la almirante Patricia Cole recibió el mensaje y se permitió cerrar los ojos. Por un momento, los niños estábamos a salvo. La misión estaba completa. Ahora venía lo más difícil. Alto supervisor, los críticos difundieron un mensaje de rendición en menos de una hora. Apareció en todos los P. Antala, en la galaxia. Su postura, una vez orgullosa, se doblegó por la derrota. Ofreció términos incondicionales, pidió clemencia, prometió cualquier cosa a la humanidad. Quería que le perdonaran el mundo. La almirante Cole respondió desde su comando compartido con toda la galaxia observando. Aceptamos su rendición, dijo. Los términos son los siguientes. Primero, cada individuo involucrado en el secuestro y la experimentación con niños humanos. SER, entregados para juicio. En segundo lugar, el ejército de Voxy será completamente desmantelado. Conservarás solo las naves necesarias para defender tu mundo natal de los piratas. En tercer lugar, pagarás reparaciones a cada familia afectada por tus acciones. En cuarto lugar, permitirás que los observadores humanos en su mundo durante los próximos 50 años para garantizar su cumplimiento. Krix inclinó la cabeza. Se hará. El Consejo Galáctico observaba en un silencio atónito. Habían esperado que la humanidad destruir el mundo natal de Biloxi. Habían esperado fuego y muerte y la extinción de una especie entera. En cambio, los humanos eligieron la justicia por encima de 5 en Ganza. El anciano Sabe le preguntó al almirante Cole por qué había mostrado misericordia cuando tuvo la poder para acabar con el Voxy para siempre. Su respuesta resonó en las estrellas. Vinimos para salvar a nuestros hijos, no para convertirnos en monstruos, pero que estos sirvan como advertencia para todas las especies de esta galaxia. La humanidad siempre protegerá. Suban jóvenes. Siempre, los niños regresaron a New Haven 3 semanas después. La colonia todavía estaba en reconstrucción, pero la plataforma de aterrizaje estaba limpia y decorada con flores en miles de personas. Esperaban para darles la bienvenida a casa. Megan Torres estaba de pie en el frente a la multitud, con los brazos todavía en cabestrillo, pero su sonrisa más brillante que el sol. Observó cómo se abrían las puertas del transbordador y vio los rostros de los niños que tanto había intentado salvar. Lilith Parker, la madre, se abrió paso entre la multitud y abrazó a su hija en un abrazo eterno. Danny Marsh fue recibido por sus padres y su hermana pequeña, que se habían escondido en un sótano durante el ataque y esperaban todos los días a que ella y hermano para volver a casa. El comandante Morrison se quedó al margen de la celebración y observó a las familias reunirse. El almirante Cole lo encontró allí,
Cuando el sol comenzaba a ponerse, «Hiciste un buen trabajo, comandante», dijo. «Todos lo hicimos». «Almirante», respondió. Ancol asintió y miró a la feliz multitud. «El Consejo ha aprobado una nueva ley. Los delitos contra los hijos de cualquier las especies se enfrentarán a una respuesta galáctica unificada. Cada especie firmada eso. Incluso los que solían menospreciarnos». A Morrison sonrió. Tal vez algo bueno surgió de todo esto. Después de todo. Quizás, sí, por toda la galaxia. En bares y en las salas de reuniones y casas particulares, empezó a difundirse un nuevo dicho. Los viajeros compartían con desconocidos. Los padres se lo susurraban a sus hijos. Los soldados lo inscribían en sus armas. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, sea cual sea el poder que tengas y crees que tienes algo. Hay una regla que nunca debes olvidar. Nunca hagas daño a un ser humano, niño. Porque si lo haces, la humanidad vendrá por ti. Y nunca se detendrán hasta que sus hijos estén a salvo.